Cuando hemos visto ataques tan brutales a la tradición de la Iglesia Católica, siempre nos hacemos esta pregunta. ¿Es el Papa Francisco el enemigo acérrimo o el enemigo por excelencia de la tradición? ¿O por qué tanta destrucción en la Iglesia Católica? ¿O por qué tanto coraje, tanto odio para con la Iglesia de Jesucristo? Bueno, pues hoy queda al descubierto que efectivamente es el Papa el enemigo por excelencia de la tradición católica. Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Siempre, si buscamos un poquito y si sabemos buscar y lo hacemos con mucho, sobre todo, ímpetu, vamos a encontrar cosas no muy agradables en la Iglesia Católica, en nuestra Iglesia, y sobre todo el por qué pasan las cosas. Efectivamente, ¿por qué están pasando las cosas? ¿Por qué? Y el día de hoy tenemos como muestra que se ha descubierto por una autobiografía que ha publicado el Papa Francisco de él, donde atiza o discrimina o arremete contra la tradición de la Iglesia Católica, y efectivamente él habla mal de los tradicionalistas y de la tradición. Vamos a dejar algo muy claro. Aunque muchos tradicionalistas sean fanáticos y digan, bueno, se crean de la alta alcurnia en la Iglesia Católica, en lo general, cuando se habla de tradicionalistas, se habla de la tradición. ¿A qué se refiere sobre todo el principal punto? Cuando alguien te dice, vas a misa tradicional, se refiere a la misa de la Iglesia Católica, a lo que siempre enseñó la Iglesia Católica, a lo que siempre quiso, a lo que nos mostró y nos dio el tesoro de la Iglesia Católica. A eso se refiere en su mayoría. Claro, hay excepciones para todos, como los modernistas y los ultra progresistas, y hay excepciones también para los tradicionalistas y los fanáticos que están un poquito distorsionados de la cabeza. Hay excepciones. Pero en lo general, cuando se refieren a lo tradicional, a los tradicionalistas, se refiere a los que nos gusta lo que la Santa Madre Iglesia practicaba, hacía, nos enseñaba antes del Concilio Vaticano II, que ha sido una trampa, ya le explicamos muchas veces, ¿vale? Bueno, vamos a ver esta información que es muy importante. Dice, el martes ha salido a la venta en Italia. Durante esta semana irán saliendo en el resto de otros países la autobiografía del Papa Francisco. El libro lleva el título de Esperanza. Varios medios italianos y alemanes han publicado algunos extractos de la autobiografía de Jorge Mario Bergoglio, y que ha vuelto a dejar llamativos algunos titulares y sobre todo ha despertado algunas polémicas. Según reporta el medio alemán Catholic, el pontífice ha vuelto a atizar a los llamados tradicionalistas y ha justificado el motu propio tradiciones custodes, afirmando que no sería beneficioso que la liturgia se convirtiera en una cuestión ideológica. Es curioso que el pontífice hable así cuando él permite las misas queer, LGBTQI+. O sea, eso es muy curioso, pero bueno. Abiertamente ataca la tradición de la Iglesia Católica. ¿Es realmente extraña esta fascinación por lo incompatible, por el sonido misterioso que a menudo despierta el interés de las generaciones más jóvenes, dice el Papa en el libro? A ver, se me menea aquí. Otra vez lo leo. ¿Es realmente extraña la fascinación por lo incompatible, por el sonido misterioso que a menudo despierta el interés de generaciones más jóvenes, dice el Papa en el libro? Además, él no duda en afirmar que esta actitud rígida suele ir acompañada de prendas preciosas y caras, con bordes, encajes y estolas. Francisco critica que estas no son muestras de clericalismo y que no es un retorno a lo sagrado, sino más bien a una modernidad sectaria. Francisco asegura que todos los que celebran la misa en latín, o en su gran mayoría, son unas sectas, y eso es grave. Francisco parece que se ha quedado
Augusto en su autobiografía, Esperanza, se llama, al asegurar que a veces estas vestimentas esconden graves desequilibrios, trastornos afectivos, problemas de conducta o de malestar personal que pueden ser aprovechados. Francisco cuenta en su libro que se ha enfrentado a 4 casos así bajo su mandato y que siempre fue por culpa de diócesis que aceptaron candidatos al sacerdocio que ya habían sido rechazados por otros seminarios. Por lo general hay algo malo en estos candidatos, algo que les lleva a ocultar su personalidad detrás de conceptos rígidos y sectarios, advirtió el Papa. Siguiendo con sus zarpados al sector tradicionalista, el Papa también dice en su autobiografía que es una hipocresía, existencia dentro de la Iglesia a abrir los sacramentos a los divorciados vueltos a casar y bendecir las parejas homosexuales. El tradicionalismo, dice el Papa, la insistencia en el atraso que surge cada siglo, es un fenómeno sociológicamente interesante, ya que siempre se refiere a una época supuestamente perfecta que cada vez es diferente. Francisco reconoce ahora haber negado una vez la abolición. Por otro lado, el Papa ha contradicho una afirmación que siempre que podía proclamaba a 4 vientos: nunca he negado la absolución a nadie. Ahora el pontífice parece retractarse de esto en su nuevo libro. Reconoce que negó una vez la absolución a un hombre que violó a su criada en Argentina, ya que no mostró síntomas de arrepentimiento. Entonces ya se retractó de esto. Las renuncias tras ser elegido Papa. El Santo Padre también cuenta en su libro cómo fue el proceso al llegar al Vaticano. Al ver las habitaciones del Palacio Apostólico, renunció a vivir ahí porque necesitaba compartir mi vida con los demás. Por eso eligió un pequeño apartamento en Santa Marta. Francisco también revela que rechazó llevar los zapatos rojos y que puso de excusa que tiene que usar zapatos ortopédicos al tener los pies, según él, planos. El Papa, antes de salir al balcón de San Pedro, cuando fue elegido sucesor de Benedicto, rechazó ponerse también la monceta, la estola de lino, y no quiso ponerse pantalones blancos, porque no soy un vendedor de helado, señaló en su libro de biografía. Transexuales y homosexualidad. En otra parte del libro, el Papa habla sobre sus habituales encuentros con transexuales en el Vaticano. Al parecer, Francisco le habrá dado su consentimiento y aprobación para que reciban el bautismo del mismo modo que los demás creyentes, y también para que sean padrinos o madrinas, porque ninguna ley del derecho canónico lo prohíbe, según el Papa. El Papa también opina sobre la homosexualidad y critica la discriminación que produce algunos de ellos en determinados países. Para el Santo Padre, la homosexualidad no es un delito, sino una realidad del ser humano. Ahí tenemos entonces un extracto, se puede decir una parte del libro del Papa Francisco, de la biografía de él, que sí nos muestra hacia dónde van los tiros. ¿Está el Papa a favor de la homosexualidad? ¿En contra de la tradición? Yo creo que sí. Basta con verlo, basta con analizar esa situación y podemos ver que el Papa, por supuesto, es favor a la homosexualidad, a la transexualidad y a favor a la fornicación y al adulterio, pero en contra de la tradición de la Iglesia Católica. Estos textos extractos del libro de la biografía del Papa Francisco nos muestran por qué la Iglesia está como está. Simple. Con un Papa como ese no me extraña que existan obispos bisexuales, transexuales y homosexuales. Y si esa es la Iglesia o los jerarcas de la Iglesia, entonces para ellos la homosexualidad no es mala. Entonces Cristo se jodió y la ley de Dios la mandaron al traste. Estos son los ejemplares de la Iglesia Católica
y por eso la Iglesia Católica está en el suicidio, por culpa del Papa Francisco y los que piensan como él.